El Gulag fue construido en una zona deshabitada. Ubicación: norte de Siberia, cerca del río Katanga. Año: 1942. Nombre oficial: Campo de Trabajo 1903 Z. Nombre extraoficial: Sepotalo, el que susurra, como lo llamaban en voz baja los guardias. Donde ni los animales se atrevían a establecerse. Los indígenas evenki evitaban ese lugar desde tiempos inmemoriales. Para ellos, el suelo estaba manchado con el aliento de los antiguos. Los soviéticos, obsesionados con el orden y el castigo, ignoraron las advertencias. En menos de un mes, cientos de prisioneros fueron enviados al lugar. Entre ellos, disidentes políticos, intelectuales, religiosos, algunos oficiales caídos en desgracia. Se dice que el suelo crujía diferente bajo los pies, que el viento ahí tenía voz. Al principio, las muertes parecían comunes: infecciones, hambre, congelamiento. Pero en poco tiempo, los cuerpos comenzaron a mostrar signos inexplicables. Prisioneros con las cuencas oculares vacías, pero sin signos de violencia física. Marcas circulares en los torsos, como grabados antiguos, quemados desde dentro. Algunos aparecían muertos boca arriba, sonriendo, con la lengua mordida. Un médico militar reportó: sonríen cuando mueren. Como si vieran algo hermoso, o algo que los enloquece antes de apagarse. Los perros guardianes aullaban sin parar al norte del campo. Se negaban a dormir cerca del bloque cero, aún con castigos. Los testimonios coinciden. A partir del segundo invierno, los susurros comenzaron. Primero, entre los árboles. Luego, dentro de las barracas. Finalmente, en las cabezas. Un prisionero, Boris Eltsin, no el presidente, escribió con carbón en la pared de su celda: me llaman por mi nombre. A veces con la voz de mi madre. A veces con mi propia voz. Me dicen que escarbe. Que me acerque. Que la pared es solo piel. Guardias afirmaban escuchar pasos durante la madrugada, aunque nadie salía de su cama. Algunos desertaron, huyendo desnudos hacia la tundra. Nunca se los volvió a ver. Este bloque fue sellado años después de su construcción. Pero originalmente fue diseñado como celda de aislamiento extremo. Los prisioneros encerrados ahí suplicaban ser ejecutados antes de pasar una noche más. Uno de ellos, Vasily Chernov, fue hallado colgado con su propia lengua. El mensaje en la pared, escrito en sangre: la lengua no sirve si solo repite susurros. Se comenzó a decir que el bloque cero tenía una grieta en su base por donde entraban voces líquidas. Cuando un guardia militar entró a inspeccionarlo, salió ciego, aunque no tenía heridas. Dijo que vio una figura de huesos negros caminando entre velas invisibles. La orden desde Moscú era clara: excavar un túnel para buscar carbón o minerales. Pero cuando el túnel superó los 20 metros de profundidad, los trabajadores comenzaron a desaparecer sin dejar rastros. Primero 1, luego 2, luego 5 en una noche. Los sobrevivientes decían que el aire en el túnel se volvía espeso, y que había un olor a incienso viejo y carne congelada. Algunos decían que vieron puertas que no estaban ahí antes. Un explorador nocturno escribió en su libreta: hay un muro hecho de cráneos. No reales. No de hueso. Son como visiones. Me observan desde dentro del hielo. Están esperando. Un temblor sacudió el campamento el 9 de diciembre de 1945, justo cuando se reportó un nuevo descubrimiento al final del túnel. Desde entonces, los susurros comenzaron a hablar con frases completas. En enero de 1946, se registró la noche más larga jamás vivida en el campo. Los relojes se detuvieron por 17 horas. El sol no salió.
El cielo permaneció negro, pero sin estrellas. Los testimonios dicen que durante esa noche, todos los prisioneros tuvieron la misma pesadilla. Un hombre sin rostro, cubierto de pieles congeladas, caminaba sobre los techos de las barracas. Su aliento era una niebla que se metía en las bocas de los durmientes. Uno despertó con los pulmones colapsados. Otro, con la garganta llena de hielo. Un guardia que logró sobrevivir dijo: «No fue una noche. Fue otro plano. Como si la selva negra de los muertos hubiera entrado al mundo». En febrero de 1946, un mensaje fue enviado por radio desde el puesto de comando. «No están muertos, nunca lo estuvieron. El hielo no es frío, es prisión. Se mueven, debajo, por favor, silencio». Después de eso, el contacto con el campo 1903 Z se perdió para siempre. En 1952, el gobierno soviético borró toda mención del campo. El área fue clasificada como zona contaminada biológicamente. Hasta el día de hoy, no hay mapa ruso oficial que muestre la ubicación exacta. Después de 6 años sin información clara sobre el campamento, el Kremlin organizó una expedición ultrasecreta, liderada por el coronel Igor Petrov, un agente del NKVD con historial de limpiar anomalías. Lo acompañaban 12 hombres, 4 oficiales de inteligencia, 2 criptólogos, 3 soldados, un médico, un técnico de comunicaciones, un lingüista especialista en dialectos tribales, y un sacerdote, sin nombre registrado. Antes de partir, recibieron esta orden directa: recopilen lo que sea necesario. No se requiere preservar vidas. Al llegar, la expedición encontró el campamento completamente cubierto por una capa de hielo negra. No blanca, negra, una forma de escarcha desconocida que no respondía al fuego. Las estructuras estaban congeladas desde dentro, como si la temperatura hubiera descendido de golpe 100 grados en una noche. No había cuerpos, pero sí huellas recientes, pequeñas, como de niños descalzos. El equipo instaló base en el antiguo puesto médico. El primer mensaje que enviaron por radio fue breve: no está vacío. Al 5.º día, los soldados encontraron el túnel sellado con tierra y roca. Pero al excavar, hallaron algo que ningún informe previo mencionó: una puerta de piedra con símbolos tallados. Ni rusos, ni tribales, ni de ninguna lengua humana. Parecían símbolos orgánicos, como venas o nervaduras de hojas esculpidas. El sacerdote se negó a acercarse. El técnico de comunicaciones comenzó a sangrar por los oídos. Dijo que los símbolos cantaban. Esa noche, el médico desapareció. Lo encontraron al día siguiente, enterrado de pie en la nieve, como una estatua, congelado desde el interior, pero sin escarcha exterior. Su rostro mostraba una paz inhumana. Cuando abrieron la puerta, el túnel descendía en espiral. Las paredes estaban cubiertas de huesos fusionados con el hielo, como si fueran parte de la estructura. A 37 metros de profundidad, lo encontraron. En el centro de una cámara circular. Una figura humana, erguida, hecha de hielo puro. Su rostro estaba cubierto por una máscara de huesos y astillas de madera. Tenía clavos antiguos atravesando las palmas, pero no colgaba. Se sostenía solo. Uno de los oficiales lo tocó. Murió al instante. Sus ojos se carbonizaron dentro del cráneo. El lingüista, completamente en shock, dijo que las inscripciones en la cámara se traducían así: aquí duerme aquel que escucha. Si lo nombras, se despierta. Si lo miras, recuerda tu rostro. Si lo tocas, ya te lleva. El coronel Petrov ordenó sellar la cámara. Pero al salir, solo quedaban 4 hombres. Los demás,
desaparecidos o encontrados con gestos de éxtasis, y las bocas abiertas como si gritaran al revés. Solo 2 sobrevivientes regresaron a Moscú. Petrov, que fue internado en una clínica psiquiátrica bajo identidad falsa, y el sacerdote, que se suicidó días después, escribiendo símbolos con su propia sangre en la pared del monasterio. Petrov pasó los siguientes 30 años hablando con entidades que no estaban ahí. Un enfermero escribió. Le hablaba al hielo de su ventana. Decía, no me escuches. No me mires. No me susurres más. En 1986, murió durante una ola de calor. Pero su cuerpo fue encontrado cubierto de escarcha. En los años 90, tras la caída del régimen soviético, un periodista llamado Lev Antonov descubrió parte del archivo clasificado Z-1903, donde se detallaban fotografías del túnel helado, informes sobre psicofonías registradas en el bloque 0, una grabación de radio que dura 17 segundos. Se escucha una voz masculina decir: ya no hay silencio. El hielo canta. Somos memoria. El periodista desapareció en 1993. En su departamento se encontró un solo objeto. Un trozo de hielo que no se derretía, a una temperatura ambiente. El área del Gulag 1903, Z fue marcada como zona restringida militar hasta hoy. Sin embargo, hay exploradores que han intentado acercarse. Uno, en 2017, publicó en foros ocultistas un mensaje breve. Hay algo bajo el suelo. Una melodía en el viento. Sentí que me observaban, desde adentro de mí mismo. Murió 2 semanas después. Su cadáver fue hallado. Sentado sobre hielo. Sonriendo. Con los ojos vacíos. Muchos creen que el campo 1903 Z fue un error soviético al excavar una prisión espiritual tribal milenaria, y que el hombre de hielo no es un fantasma, sino una conciencia antigua atrapada bajo el permafrost, alimentándose del sufrimiento humano. Otros creen que ese lugar fue sellado por algo más fuerte que el frío. Algo que no debe ser nombrado. Pero una cosa es segura. El hielo recuerda. Y el hielo susurra. Dale like y suscríbete para no perderte más historias aterradoras.